que se rige sobre que no sigue las reglas constitucionales de tomar un Este poder. gobierno se origina en un acto repentino que generalmente hace uso de la violencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio sobre profundización constitucional. Hoy hablaremos sobre un tema controversial sobre gobiernos de facto. ¿Qué son? ¿Cómo se constituyen? Y si pueden estos tener legitimidad, pero ilegales. Y ahora vamos con la definición. Muy bien, para aclarar qué es un gobierno de facto, primero hay que tocar que se rige sobre que no sigue las reglas constitucionales de tomar un poder en un estado o el gobierno. Em, Ahora iremos sobre las características de un estado de facto. Bueno, ahorita con esas características vamos a aprender a reconocer un gobierno de facto. La primera característica es que este gobierno se origina en un acto repentino que generalmente hace uso de la violencia. Esto lo hace, por ejemplo, mediante revoluciones o golpes de Estado. Además, esto con ayuda de la monopolización de la fuerza y la coerción estatal. Además, luego hablamos de una ruptura de la estructura constitucional como tal de la Constitución y hablamos primero que todo de una ruptura total, que es, por ejemplo, cuando se da la revolución, ya que esta busca cambiar por completo los valores ideológicos de un sistema. Y por otro lado, hablamos de una ruptura parcial cuando se dan golpes de Estado o autogolpes, en donde se puede conservar parte del orden normativo anterior, pero esto igual afecta a el control constitucional. Luego hablamos de una absorción del poder constitutivo y constituyente, ya que este gobierno, además de querer, pues como ya valga la redundancia, gobernar y legislar, también se cree con la autoridad para poder crear una nueva constitución. Además, hace manifestaciones normativas y estas no tienen una justificación legítima, sino que acá la justificación recae en la necesidad para obedecerlas y también en que funcionan en la práctica. Además, tiene una capacidad jurídica que, aunque este gobierno no sea legal, tiene efectos legales, entonces puede firmar tratados y nos representa a nivel internacional. Y pues obviamente otra característica es que impone su propia voluntad. Acá no hay ningún filtro, ningún proceso democrático para todas las elecciones que éste toma, y lo que nos lleva a una necesidad por aprobación tanto de la ciudadanía como a nivel internacional, y esto lo hace mediante, como ya lo dije, las manifestaciones normativas, y esto genera un falso ideal de que todo está bien, de que todo está funcionando de la forma correcta. Y ahora vamos a pasar a las tipologías, en donde voy a empezar con las tipologías de origen. El gobierno de facto por razón de origen lo hace luego de la deposición de un gobierno de jure, que es todo lo contrario, que es el cual está amparado por la Constitución. En este tipo de gobierno de facto, este llega al poder de forma inconstitucional, no tiene ni modo ni forma que siga los lineamientos, y esto lo hace, por ejemplo, con fraude electoral, entre otras. Muy bien, ahora yo pasaré a explicar la tipología de ejercicio, la cual tipología de ejercicio es, como por decirlo así, se ejerce el poder mediante el régimen de la Constitución legalmente. Como por ejemplo acá en Colombia, que se ejerce el poder mediante el voto, en el cual los ciudadanos eligen el gobernante que elegirá para mandar tocar la voz del pueblo. Pero bueno, la tipología de origen
va más allá sobre la tipología de ejercicio, va más allá, tocando un tema sensible en el cual el ejercicio de la ley, en el cual supongamos el gobernante llega al poder de una forma legalmente constitucional, pero que después de ya haber tomado el poder, este toma un poder inconstitucional en el cual, supongamos, deroga leyes o puede, digamos, a veces callar el Congreso. Básicamente es como, por decirlo así, yo vi una cara buena primero, pero después tomo lo que de verdad soy, que es como, por decirlo así, algo muy malo. Es como, para decirlo así, explicar la tipología de ejercicio. Eh, Ahora bien, hablaremos sobre los requisitos de consolidación interna, en los cuales son dos, en los cuales tocaremos revolución y golpe de Estado. La revolución como tal tiene como tres ramas, como por decirlo así, en el cual está la rama orgánica, la rama material y la rama mixta, en la cual la rama orgánica se basa en, supongamos, vamos a poner un ejemplo inmediato para dar una conceptualización fácil sobre lo que es, supongamos, los militares entran al poder o quieren, supongamos, hacer leyes. Esto no se puede, esto sería algo inconstitucionalmente ilegítimo, porque según la Constitución, pues un militar o los militares, como por decirlo así, para tener más masa, no pueden, como por decirlo así, la creación de leyes. Ahora vamos a tocar la segunda rama de una revolución, que sería la material. Muy bien, la material sería más allá sobre, supongamos, acá en Colombia tenemos derecho a libre expresión, derecho al voto, sí, como por decirlo así, los derechos de las personas, casi así mayoritariamente. Bueno, en esta se basa más sobre una revolución en la cual impide, digamos, la libre expresión, supongamos, los derechos mínimos fundamentales de una sociedad u Estado, como por decirlo así. Ahora tocaré la tercera rama, que sería la mixta, que, como por decirlo así, sería la más pura en una revolución. ¿Por qué? Porque esta cambia el constitucionalismo del Estado o de gobierno y las leyes del gobierno u Estado, como por decirlo así. Supongamos, para abrir un ejemplo abiertamente histórico, sería la Revolución Cubana, en la cual se cambia la megalomanía política, el ejercicio económico, el ejercicio cultural, el ejercicio social, como por decirlo así. Cambia literalmente todo, el régimen constitucional que se regía en Cuba, y se pone una nueva constitución en, en la Revolución Cubana, como por decirlo así. Muy bien, luego de haber dicho esto, que es, por decirlo así, un tema muy interesante, pero un poco difícil porque esto toma tiempo, hablaremos sobre la doctrina de facto. ¿Qué es la doctrina de facto? Bueno, muy bien, a nosotros nos tocó el capítulo 13, que trata sobre teoría del Estado y eh, derecho constitucional. Muy bien. Uno de los pilares para explicar la doctrina de facto sería Albert Constantino, en el cual nos dice que técnicamente no sería, obviamente, no nos dice que pues moralmente ingresar ilegalmente a un gobierno no es pues la mayor cosa, pero pone varias pautas en el cual, supongamos, si el gobierno de Estado, el cual está ejerciendo, pues obviamente mediante el poder legítimo, pero en este se garantiza, supongamos, la protección de las personas, de básicamente el pueblo, de cualquiera que sea el Estado en el que se esté rigiendo este poder, pues sería algo que, pues bueno, o sea, sería algo que pues sería pues como legalmente, como por decirlo así, moralmente legal, aunque no lo sea. Esto explica la doctrina de él, como para ponerlo un poquito más en contextualización. O que pues supongamos que pues como ya tiene ya literalmente el Estado en control, pues qué más se puede hacer, ya tiene que regir
Y legalmente, abro comillas, legalmente, como por decirlo así. Entonces, pues es para explicar mejor la doctrina de facto. Pero para hacer una pregunta abierta, para que sea algo más dinámico acá, vamos a poner el ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, el mandato de él. No vamos a poner el del 2002 al 2006 porque pues es el primer mandato, pero vamos a poner en el cual el régimen constitucional dice que no pueden haber más de dos mandatos del mismo candidato presidencial. Entonces, supongamos el mandato de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006 al año 2010 sería, supongamos, sería algo tipo como un estado de facto en el cual se viola inconstitucionalmente o pues según la Corte Constitucional o bueno demás entidades públicas que pues dan así las leyes, o sea, mejor dicho el campo legislativo, podría como decirlo, sería esto un estado de facto o no. Dejamos esa pregunta abierta como para abordar más el tema de un estado de facto. Bueno, ahora vamos a hablar de los documentos constitutivos, que son estos textos emitidos por estos gobiernos de facto, pues para justificar su ejercicio y todo lo que éste hace. Estos no tienen como tal una legitimidad democrática, pero pues producen efectos jurídicos en la práctica. Y aquí hablamos de su relación con la Constitución y hablamos de tres tipos. En el primero hablamos de la suspensión o eliminación total, y es que este nuevo documento constitutivo rige como pues el único marco normativo y ya pues deja sin efecto a la Constitución. La siguiente relación es la supraordinación, y es que este documento está por encima de la Constitución, pero pues sigue teniendo algunas partes de la Constitución vigentes. Y por último hablamos de la adecuación homologante, y es como se pone al mismo nivel tanto a la Constitución como a este nuevo documento, y pues el documento constitutivo toma como ejercicio o sí, como cosas que le corresponden a la Constitución, las toma por sí mismo, pero supone o dice que va a respetar este orden legal. Ahora vamos a hablar de los decretos de leyes, que son estas normas dictadas por los gobiernos de facto, que estas no pasan por un Congreso o pues por un Parlamento, y estas no tienen ninguna base legal. Y acá se habla de qué pasa con estos decretos cuando está el gobierno de facto en ejercicio y luego pues de su ejercicio cuando ya se crea un nuevo ordenamiento, un gobierno de jure. Y pues se tienen varias teorías, como si estos deben tener legitimidad o pues presencia, y deben pues sí, seguir rigiendo. Bien, como supongamos para poner un ejemplo más de lo que dijo mi compañera sobre decreto de leyes y demás, vamos a poner pues el ejemplo de golpe de estado en el cual pues supongamos el gobierno de Pinochet, que fue un gobierno ilegítimo, hizo varios decretos de leyes en los cuales eran ilegalmente constituidos, como por decirlo así. Básicamente fue demasiado violento ese régimen presidencial o gubernamental. Creo que es un ejemplo muy bueno a tocar para, supongamos, decreto de leyes. Muy bien, ahora para finalizar este podcast vamos a hablar sobre reconocimiento internacional, en el cual tocaremos tres doctrinas establecidas en el capítulo 13 de pues el libro. Muy bien, para comenzar voy a leer una de las primeras doctrinas, que es nada más y nada menos que la doctrina de Tobar, en la cual nos dice que los gobiernos que llegan al poder por medio de no constitucionales, como supongamos ejemplos golpes de estado o supongamos o revoluciones, mediante métodos violentos, por decirlo así, o rebeliones,
como para ser más contextualizadores, no deben ser reconocidos internacionalmente mientras que se haya establecido el orden legal y democrático. Bueno, ahora yo voy a explicar la doctrina de Genaro Estrada, que él fue un diplomático mexicano y esta se implementó en 1930 y habla sobre respetar la soberanía pues, de los países. Y esta, aunque se parece mucho a la anterior, más que todo es a la no intervención y que ningún país puede intervenir en lo que pasa en otros, ¿sí? A la no intervención. Y bueno, muy bien, para finalizar, hablaremos sobre la OEA, una organización que establece más como el pensamiento que se tiene hacia Actualmente. actualmente, que se establece hasta esa como forma de gobierno o pensamiento, como por decirlo así. Como esta aprobación que Sí, se hace hasta este gobierno. o sea, sí. En los cuales ellos dicen, pues bueno, para aclarar, la OEA es desde los años 90, tiene como por decirlo así, protegen demasiado la democracia. Entonces, pues ellos prefieren esto. Entonces ellos dijeron que rechazan efectivamente, bueno, o sea, activamente rechazan los gobiernos de facto. Bueno, para tomar esto más allá de solo un libro, vamos a dar unas opiniones basadas en nuestra ideología, o como por decirlo así, Nuestra percepción. de percepción de esto. Pues bueno, voy a dar primero la mía, o no sé si tú quieras la primera tuya. Bueno, pues supongamos, bueno, para mí, mi opinión es que, bueno, si nos basamos en Constantino, para mí es algo, un estado de facto es algo utópico. Que pues obviamente si lo vemos desde un lado utópico, pues bueno, o sea, uno dice, listo, o sea, es re bueno, porque supongamos, como decirlo, supongamos algo utópico como el socialismo o el comunismo, que si los vemos de un lado utópico, pues uno dice, uy, o sea, dan la talla, ¿sí me entiendes? Entonces es como por decirlo así, pero pues obviamente por eso es que muchos, incluyendo la edad, rechazan este tipo de pensamiento, bueno, como por decirlo así. Pero siento que, pues para mí, o sea, mi pensamiento es que esto sería, o sea, sé que es ilegal y o sea, moralmente viola totalmente la Constitución de arriba abajo. Entonces, pues, pero, pues bueno, o sea, para mí es un buen, o sea, lastimosamente, pues para mí el comunismo es, o sea, viéndolo desde un lado utópico, es algo bueno. O sea, para ti funciona Sí, para mí este funciona, gobierno de facto. exacto, funciona, pero pues el gobierno de facto sirve muy bien. Ok, pues desde mi percepción de las cosas, yo siento que aunque se vea a los gobiernos de facto como algo utópico, yo siento que igual si siguen sucediendo en la actualidad, no de la misma forma y pues no son tan evidentes, o probablemente sí lo sean, pero siento que esto no funciona como simplemente este gobierno pasa en momentos muy excepcionales de la historia de un país, pero siento que crea esta falsa idea en los ciudadanos y a nivel internacional de que todo está saliendo bien, pero realmente imponerse mediante la fuerza, mediante un poder que no ha sido elegido democráticamente y además ir por encima de la Constitución, pues en lo personal no hay una justificación eh, total. O sea, puedo comprenderlo, pero siento que nunca va a ser la solución y como ya lo vimos como en las doctrinas, más que todo se van o a la no intervención o la no aprobación y por algo es porque pues aunque parezca que funcionan realmente no lo hacen. Bueno, Y ya sí, concluimos. concluimos con este podcast. Espero que haya quedado claro y haya gustado como este resumen y, como por decirlo así, algunas preguntas abiertas y profundización sobre este tema en general. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias.